Apreciados estudiantes, segundo, gracias por participar de esta webconferencia. Vamos a grabarla precisamente pues, para que los compañeros que no pudieron asistir en el día de hoy lo puedan hacer después. En ese sentido, me gustaría saber primero de dónde me acompañas, segundo, de dónde te encuentras. Hola, profe, buenas tardes. Mi nombre es Segundo Arboleda. En estos momentos yo estoy matriculado en el CEA de Popayán, pero me encuentro actualmente en Facatativá por motivos laborales. Ah, excelente, excelente, perfecto. ¿En qué periodo allá del programa estás en la TDS, cierto? En Tecnología en Desarrollo de Software. Sí, tecnología en desarrollo de software, estoy viendo en estos momentos materias de quinto semestre, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya trabajaste el curso de programación, de introducción a la programación web o lo homologaste? No, ya lo trabajé. Lo trabajé hace 2 semestres, pero este no se me había habilitado. Había escrito inclusive el semestre pasado porque necesitaba que me habilitaran este y no me aparecía en el momento de matricular. Perfecto, vale, ok. Listo, muy bien. Entonces, gracias, segundo, por conectarte a esta web. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Mariano Esteban Romero Torres. Yo soy el director del curso Programación Web 1 y hoy pues nos vamos a enfocar en la fase 2 de informar y planificar. Te voy a recordar un poco o sea, de qué se trata este curso, eh, a qué está enfocado, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber es que es un curso que pertenece al programa de tecnología en desarrollo de software. Es un curso metodológico. ¿Por qué es metodológico? Porque tiene un componente teórico y un componente práctico. Y está integrado por 3 créditos académicos. Quiere decir que en este curso vamos a abordar 3 unidades. El campo de formación es el disciplinar específico porque este curso hace parte específico de las temáticas de lo que es la tecnología en desarrollo de software. Y pues se basa en la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Aquí durante las diferentes fases vamos a ir desarrollando un proyecto que ustedes van a entregar al final. Para eso pues está dividido en 5 fases. La primera fase de reconocimiento, la segunda fase que estamos trabajando hoy que es informar y planificar, la tercera fase que es decidir y realización del proyecto, la cuarta fase es control y la quinta fase de evaluación. Entonces, en ese sentido, como ya te mencioné, el curso hace parte del campo de formación disciplinar específico y está como una lectiva del bloque 1 del énfasis 3, bajo la denominación programación web experta. Aporta al núcleo problemático en el número 3 que se llama construcción y pruebas de software y al núcleo integrador del programa en cuanto a diseñar y construir soluciones de problemas de información a través de proyectos de desarrollo de software. La importancia de este curso académico radica en que uno de los tipos de desarrollo más extendido, esto sí es comprobado ya en la industria del software, es la construcción de páginas web con capacidades de operar sobre datos almacenados. Cuando hablamos de operar sobre datos almacenados, nos estamos refiriendo a información guardada o almacenada en una base de datos. ¿Sí? Este curso ofrece también las herramientas para responder a estas necesidades en 3 unidades: fundamentos de PHP, desarrollo de aplicaciones web con PHP e integración con datos. ¿Verdad? De acuerdo con lo anterior, el curso articula el propósito de formación con los resultados de aprendizaje en pro de la formación de habilidades para el desarrollo de páginas web dinámicas apoyados en contenidos y actividades académicas que se desarrollan a través de la estrategia de aprendizaje basada en proyectos que te había mencionado. Bien, entonces en sí, el propósito en resumen es desarrollar en el estudiante la habilidad para construir páginas web con la capacidad de operar sobre datos almacenados a través del uso de herramientas, estándares, técnicas y lenguajes de programación apropiados. ¿Qué se espera? Pues lo que se espera son los siguientes resultados de aprendizaje. El primero es diseñar sitios web haciendo uso del lenguaje de programación del lado del cliente, de acuerdo con los requerimientos del usuario y técnicas de codificación de software.
implementar sitios web dinámicos con capacidad de operar datos almacenados de acuerdo con las técnicas y estándares afines a las fuentes de datos. Esos dos resultados de aprendizaje esperamos en el estudiante. Para eso vamos a ver las tres unidades que te había mencionado. La primera es fundamentos de PHP. Aquí vamos a trabajar todo lo que es arquitectura de cliente-servidor, que ya hemos ido avanzando en eso. La introducción al PHP, tipos de datos, constantes y variables, sentencias de control y ciclos repetitivos, ¿verdad? En la unidad 2 vas a desarrollar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones web con PHP y aquí vamos a construir temas en el backend, ¿verdad? Que el backend es detrás o en el lado del servidor, arreglos, formularios, programación orientada a objetos con PHP, ¿verdad? Que eso está también de este lado del frontend. Entonces, ahí tenemos esas dos partes. La integración con datos, pues vamos a manejar todo lo que está archivos, bases de datos, formatos TXT, para que puedas de alguna forma gestionar la información que está en una base de datos a través de las aplicaciones que uno desarrolla, ya sea en el frontend y en el backend. Tenemos la agenda de actividades. Importante mencionar que ya nos encontramos en la fase 2, ¿verdad? Que es la fase 2, informar y planificar, el cual está articulado con la unidad 1, fundamentos de PHP. Y aquí puedes desarrollar un sitio web con PHP según los requerimientos del usuario. Es una actividad individual y tiene un peso evaluativo de 115 puntos. Inició el 5 de septiembre y va hasta el 3 de octubre. Entonces, importante que tengan claro esta actividad. Los entornos que siempre hemos trabajado, el entorno de formación inicial, entorno de aprendizaje y entorno de evaluación, ¿cierto? Siempre es importante que estemos revisando esos tres entornos. ¿Qué hay que mirar? Bueno, en el entorno inicial, todo lo que tiene que ver con la agenda del curso para que miren las fechas de entrega, las fechas de retroalimentación, para que eso te pueda estar, para que puedas estar como focalizado en lo que necesitas y en los tiempos. Y revisar los foros de noticias. Siempre voy a colocar ahí noticias importantes como cuando se acerca la web conferencia, las grabaciones, alguna noticia que salga sobre la programación en PHP, en fin. Entorno de aprendizaje. Acá, pues, lógicamente, los foros, lo principal, estar revisando los foros. También estar haciendo una lectura muy buena, muy pertinente de la guía de actividades para comprender los pasos que hay que realizar. Comentar los aportes de los compañeros en el foro. Eso es fundamental porque eso está dentro de la rúbrica de evaluación que se evalúa la participación que ustedes tengan. Finalmente, consolidar el trabajo final y presentarlo, entregarlo en el entorno de evaluación. Lo que siempre les he mencionado, pues vamos a estar haciendo el acompañamiento docente en diferentes momentos, momentos sincrónico y asincrónico. En la forma sincrónica, pues tenemos estos momentos de web conferencia. También vamos a tener la través del tutor en línea, pues que va a estar en el chat más Skype. Ya les he publicado, pues ahí los días que va a estar en Skype, ahí está en el entorno de información inicial, está la publicación, algunas franjas de atención y estoy buscando unos talleres pues para que los desarrollemos más adelante. En el aspecto sincrónico pues vamos a estar en los foros de discusiones desde el curso que hemos abierto para cada unidad, la mensajería interna por el correo interno del curso y el correo institucional que es el otro medio de comunicación. En esta fase pues vamos a evaluar la presentación del trabajo. Eso tiene un peso evaluativo de 25 puntos. El documento está presentado acorde a las normas APAS y configurado también. El segundo criterio de evaluación tiene un peso de 50 puntos. Acá pues se va a evaluar todo lo que el estudiante aporta en el foro, la participación y la retroalimentación que le da a sus compañeros. Y el otro criterio de evaluación es la construcción de los scripts en el lenguaje PHP para dar solución a los no requerimientos del usuario. Entonces, esos son los 15 puntos y los que vamos a trabajar en este momento. Voy a pasar por aquí esto un momentito para que la vaya diligenciando. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No te escucho.
Aló, profe. ¿Tienes alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Con respecto a lo de este segundo ciclo, yo estuve revisando las guías y siempre lo hago es, por motivos laborales, me toca es siempre en horas de la noche. Entonces, yo estuve revisando, nos deja unas herramientas que vamos a utilizar. Hay bueno, editores de texto. La primera es Visual Studio Code. Ajá. Estas herramientas, le decía, profe, ¿vamos a utilizarlas en el desarrollo de toda la actividad o solamente de este segundo ciclo? Visual Studio Code, la otra que es OneServer y hay otras de diseño. Sí, la vamos a utilizar en todas las en toda la actividad. Yo se las pasé la vez pasada, ¿no? ¿A Sí, sí, yo la estuve revisando por ahí, profe. a dónde las dejé? En el foro, no me acuerdo ahorita. Porque está en el foro, yo la saqué y la guardé igual es que la guardé en el equipo, ya que tengo el archivo donde solo copié los enlaces. Ah, perfecto, sí. Yo creía que las tenía por aquí también, porque no me acuerdo, yo creo que las había almacenado acá. Y ahorita las busco a ver. Pero sí, yo creo que se las copié en el foro, ¿no? Donde están todas las herramientas que vamos a utilizar. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a continuar. Sí, Profe, tú puedes utilizar OneServer o SAM, ¿ya? sí. ¿Me estás escuchando? Sí, señor, sí, le estoy escuchando. Profe, Sí. preguntaba, Sí. eh, para, para este ciclo va a ser es que no he leído bien, no he revisado al detalle las guías. ¿Vamos a empezar con el diseño de algún proyecto de páginas web? Sí, claro. Ahorita revisamos la guía, Ah, bueno, profe. ¿ya? Bueno, Sí, sí. entonces, para continuar aquí, nosotros lo que te estaba mencionando es que vamos a trabajar todo lo que es la arquitectura cliente-servidor que ya iniciamos en la fase pasada, ¿verdad? Hacemos todo lo que es la introducción a PHP. Vamos a trabajar variables y constantes, tipos de datos, sentencias de control y ciclos repetitivos. Esa es como la temática de esta unidad, ¿sí? Entonces, para recordar, porque ya esto lo trabajamos en la web pasada, aquí tenemos básicamente lo que es una arquitectura cliente-servidor, ¿verdad? Para definirlo, el cliente lo podemos considerar o visualizar así como el navegador que solicita una información y la visualiza o la visualiza de acuerdo a lo que le manda el servidor, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el servidor? El servidor es aquel software, ¿sí? Que recibe una solicitud, ya sea de un cliente o de una aplicación, de un navegador, ¿ya? Y evalúa si tiene esa respuesta a esa solicitud y devuelve la respuesta a esa solicitud nuevamente al cliente. Entonces, ese es el proceso que normalmente se hace en la arquitectura cliente-servidor. Entonces, un servidor web que se ejecuta en un ordenador, ya sabemos que un ordenador es un equipo, ¿verdad? Y en ese equipo que lo llamamos cliente, lo hace a través de un navegador o una aplicación web, ¿sí? Entonces, a través del navegador se hace la solicitud. Entonces, que se mantiene a la espera de las peticiones por parte del cliente. Entonces, este es el servidor. ¿Quién es un servidor? Un servidor web que se ejecuta en un ordenador, en un equipo, se mantiene a la espera de peticiones por parte de un cliente. Cuando hablamos de cliente, ya lo hemos mencionado, puede ser un navegador o una aplicación web o un programa, ¿ya? Que hace una petición, que hace un llamado. Cuando el servidor recibe esa petición, ¿ya? Que está en un ordenador, porque recuerda que el servidor siempre está en un ordenador. ¿Quién es un ordenador? Una máquina, ¿verdad? Entonces, él va a tomar esa petición, la gestiona adecuadamente y devuelve ese resultado a una página web que recibe esa información, ¿ya? Y además de eso, ¿para qué? Pues para mostrárselo al usuario final. Si el ordenador, en este caso, si el servidor no tiene la información a la petición solicitada, él va a devolver un mensaje de error, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ejemplo del tablero, ¿verdad? Aquí se compone
la figura está de color negro, está en las líneas hechas en tiza, vemos una parte que está del lado del cliente, el cual es el front-end, que es toda la parte bonita que vemos, la parte visual, la parte gráfica, ¿sí? Ese parte que está al lado del cliente, nosotros como desarrolladores la podemos hacer, ¿verdad? Para que se ejecute en un navegador. Y para hacer eso necesitamos herramientas como o tecnologías como lo es HTML5, ¿sí? Recuerda que HTML es el lenguaje de manipulado de etiquetas o el lenguaje de etiquetados, que ya está en la versión 5. También para hacer esas aplicaciones del lado del cliente, contamos con CSS, que ya CSS se encuentra en la versión 3. Con CSS, ¿nosotros qué hacemos? Colocar bonito todo lo que hacemos en HTML. Colocarle color, colocarle interactividad, colocarle el tamaño de la letra, bueno, en fin, todo el aspecto bonito lo hacemos con CSS 3, porque ya está en versión 3. Ahora, para que esto pueda interactuar y pueda ser dinámico, todo esto que hicimos en HTML5 y en CS3, utilizamos JavaScript, que es un lenguaje de programación que está del lado del cliente. Y a ese JavaScript cuenta con unas librerías que lo hacen, pues, o facilitan la programación. Y para eso contamos con jQuery y con Ajax. Estos son librerías que ayudan a mejorar la programación en JavaScript. ¿Sí? Entonces, para que lo tengas presente. Esa conexión con el backend o lo que nosotros llamamos del lado del servidor se hace a través de un navegador web o a través de Internet, ¿verdad? Entonces, a través de Internet podemos comunicar el front-end con el back-end, o sea, podemos comunicar el cliente con el servidor. Y para eso, pues, se utilizan protocolos como el HTTP, ¿sí? Que es el protocolo de Internet, ¿sí? Protocolo HTTP. También podemos utilizar el protocolo HTML o un protocolo JSON. Todos estos son protocolos que permiten hacer consultas o permiten comunicar el navegador con un servidor, ¿sí? Con un servidor. Y del lado del servidor nosotros tenemos el servidor, que en este caso puede ser Apache, ¿sí? Un servidor Apache que es el que permite o hace la función de servicio. Pero ¿qué función de servicio también hace él? Permite esa comunicación y la interacción con algo que se llama bases de datos, ¿verdad? Bases de datos. Y para hacer la programación o el código del lado del servidor, nosotros utilizamos tecnologías como, o lenguajes de programación como PHP, ¿verdad? Que es el más conocido por el momento, Server, JSP, que pues también es un lenguaje de programación, pero para programación web y con el que vamos a trabajar en este curso es PHP. Aquí de pronto especificamos un poco más qué es PHP. En la versión primera de PHP lo denominaban Personal Homepage, ¿verdad? Que hacía referencia a una página personal. Por eso la sigla de PHP. Pero como le fueron encontrando bastante, digamos, importancia, relevancia a todo lo que es PHP, llegó a convertirse a Hypertext Processador, o sea, a un procesador de hipertexto, ¿sí? Entonces ya aquí se convierte en un lenguaje de programación de alto nivel que se ejecuta y es interpretado en el servidor, ¿ya? Ojo, hay que tener en cuenta que los lenguajes de programación pueden ser compilados o interpretados, ¿sí? Para los lenguajes de compilados, primero uno desarrolla el código, lo compila para que pueda ser entendido por la máquina y luego sí se ejecuta, ¿sí? En cambio que acá, como es un lenguaje interpretado por el servidor, lo que se hace es que se desarrolla el código y automáticamente se ejecuta el código porque ya va interpretado, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Entonces podemos encontrar que este lenguaje en páginas tan importantes como Facebook, WordPress, Wikipedia,
están soportados bajo el lenguaje de programación PHP. Ahora entonces, ¿qué quiere decir que se ejecuta en el lado del servidor? Pues que es un lenguaje de servidor, ¿verdad? Que es aquel que se ejecuta, como su nombre lo indica, en el servidor. Ya nosotros vimos la arquitectura cliente-servidor y sabemos entonces de qué lado se está ejecutando el lenguaje de programación PHP. Aquí pues te sigue diciendo que es donde están alojadas las páginas, que al contrario de otros lenguajes que son ejecutados, este es propio del navegador. Entonces es importante pues que tengas en cuenta estas características. Entonces, la principal ventaja que es al ejecutarse el código en el servidor, todas las páginas van a poder ser vistas en cualquier ordenador, ¿verdad? A diferencia de que cuando se ejecutan del lado del cliente, pues si tú programaste una página, digamos, para el navegador Chrome, probablemente si lo ejecutas en un Mozilla, te va a presentar algún tipo de error o las imágenes se corren o el tamaño, bueno, en fin, pueden variar algunas cosas propias del navegador. Por eso la importancia siempre de ejecutar programas del lado del servidor para que sea el servidor el que la ejecute independientemente del navegador que se use, ¿verdad? Bueno, entonces son como las características más importantes de el lenguaje de programación PHP. Aquí pues te damos una aplicación gráfica. Aquí tenemos el PC, ¿verdad? Que hace una petición a través de una página web. Esa página web apunta a lo que ya llamamos servidor web, ¿verdad? Que interpreta el código de PHP y envía el código necesario para que se muestre en el navegador. Entonces, eso que envía es una respuesta que va a la web y la web se muestra o se visibiliza a través de un PC o a través de un computador. O sea, es como el círculo que se da cuando programamos una aplicación en PHP. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, Sí. entonces, teniendo en cuenta lo mencionado por usted, las recomendaciones son que todo este tipo de aplicaciones o todo este tipo de diseños que realizamos en PHP debemos hacerlos para que se ejecuten en el servidor. Bueno, es redundante, pues siempre se ejecutan desde el servidor. Sí, El bueno, JavaScript, el JavaScript es el que utilizamos siempre para que se ejecuten del lado del usuario, pero entonces vamos a tener estas complicaciones que nos van a deformar la página. Entonces, ¿cuál sería la no, recomendación? no, la recomendación aquí, tú utilizas JavaScript, o sea, tú siempre vas a utilizar de pronto JavaScript para hacer una página web del lado del cliente, ¿cierto? Que es la parte bonita, la parte que se ejecuta rápidamente. Pero si tú ejecutas, por ejemplo, un programa con PHP, probablemente vas a utilizar JavaScript también en algún momento, ¿sí? Porque lo necesitas para darle de pronto, hacer la página más dinámica. Sí, ¿Ya? Porque si tú lo haces netamente con PHP, de pronto quedaría tu página un poco estática o muy simple, como uno le llama, ¿sí? Entonces tú vas a tener que mezclar códigos de HTML5, de CSS, de JavaScript, vas a tener que de pronto que algunas veces importar una librería de jQuery o vas a tener que importar una librería de Ajax, ¿verdad? Pero estás programando en PHP, o sea, son llamados que tú haces. Lo importante aquí es que el código en este momento, cuando tú trabajas con PHP, se ejecuta del lado del servidor. O sea, esas consultas que tú haces las vas a hacer del lado del servidor, ¿sí? Y para eso utilizamos PHP. ah, bueno, profe. Sí, señor, entonces ahí. Regálame un segundito por acá, déjame un momento.
Listo, ya volví. Bueno, entonces continuamos por acá. Antes de pronto entrar a mirar todas las herramientas que hay que utilizar, es importante que tengas claro los siguientes conceptos, ¿verdad? Cuando ya hablamos de lenguajes de programación, hay que tener conceptos claros como qué es una variable, ¿sí? Entonces, una variable en un lenguaje de programación se puede contextualizar como un objeto, ¿verdad? Que tiene un valor, ¿sí? Y que tiene un tipo. Normalmente en lenguajes de programación como PHP no es tan definido el tipo porque ya él lo interpreta, pero en otros lenguajes sí hay que definir el tipo de datos, ¿ya? Entonces, ¿para qué se utilizan las variables? Entonces, un lenguaje de programación no tendría sentido sin el uso de variables, ya que son la base de todo el entorno de programación. Gracias a ella podemos realizar operaciones aritméticas y operaciones con cadenas, así como todos los tipos de operaciones que a lo largo de este curso estaremos viendo, ¿no? Entonces, las variables no son más que valores almacenados que se etiquetan bajo un nombre. Por ejemplo, podemos tener una variable que se llame nombre, ¿sí? La variable nombre, y ese nombre puede tener un valor. Puede ser igual a Mariano, a Segundo, ¿verdad? Mira que, ¿por qué es variable? Porque puede tomar valores diferentes en cualquier momento. Entonces, por eso son variables. Y pues que pueden tener, como ya había mencionado, tipos de datos. En este caso, si ese tipo de datos que tiene un nombre, lo podemos denominar que es una cadena de caracteres. Pero si nosotros tuviéramos una variable que se llamara x y x vale 5, entonces ya ese sería un tipo de dato numérico. Entonces, las variables tienen una etiqueta, en este caso un nombre que la representa, ¿sí? Un tipo de dato y un valor, ¿ya? Para diferenciar en ese sentido. Se etiquetan para que podamos referenciarlo en cualquier momento de nuestro script. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo en un programa puedo tener una variable y la puedo referenciar, o sea, referenciar, llamar, buscar, utilizar, como bueno, el sinónimo que le quieras colocar. Lo que quiero es que tenga que, si la tengo declarada en mi programa, la puedo utilizar en cualquier parte del programa más adelante. ¿Ya? Por eso no declara las variables. La forma de que se representan las variables en PHP es anteponiéndole el símbolo peso, ¿verdad? En algunos otros lenguajes de programación no se utiliza el signo peso, se utilizan otro tipo de asignaciones para identificar que eso es una variable. En PHP, para usted decir que eso va a ser una variable, primero, lo primero que tiene que hacer es colocarle el signo peso a la palabra que utilizará como nombre de esa variable. ¿Ah? Por ejemplo, si usted va a declarar una variable, entonces tiene que utilizar el signo peso, que sería lo que va a representar que lo que sigue es una variable. Entonces coloca signo peso variable y pues el valor de esa variable sí la va a definir de una vez, ¿verdad? Aquí le vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo se declararían algunas variables, ¿verdad? En este caso, mira que tenemos una variable que se llama cuenta. Para eso yo primero le coloco el signo peso y el nombre de esa variable es cuenta, ¿sí? Y como cuenta tiene que tener un valor, aquí le asigno el valor de igual a 7. Como te mencionaba anteriormente, no es necesario que yo le coloque si es un entero o si es una cadena de carácter o si es un carácter. ¿Por qué? Porque ya PHP por defecto lo define. Sí, define. Si él detecta que ese es un número, él ya sabe que es un valor numérico. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. En este caso, mira, por ejemplo, si yo voy a colocar el valor de un nombre, mira que yo coloco la variable, el símbolo que me va a identificar que lo que sigue es una variable, entonces, variable nombre igual a quién? Entre comillas, Alejandro. ¿Por qué entre comillas? Porque si tú lo dejas suelto, él va a entender que cada letra es una variable diferente, ¿sí? Entonces, por eso se coloca entre comillas, Alejandro, ¿ya? Para decir que
esta variable nombre tiene un valor que se llama Alejandro. Sí, entendido hasta ahí, profe. Bien. Entendido la parte del nombre, lo encerramos entre comillas para saber que es una cadena de caracteres. Entonces, para que me la tome completa dentro del lenguaje. Muy bien. Pregunta, profe. Bueno, estamos recordando porque ya hace 2 semestres que había mirado la introducción al lenguaje y no lo había trabajado, no lo había seguido trabajando. Al finalizar una variable, terminamos con el punto. Sí, pero entonces ahorita ¿cómo sí, la terminas con el punto, sí, con el punto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para imprimir esa variable o para mostrar el nombre o el valor que tiene esa variable? Entonces nosotros en PHP, recuerda que ya estamos hablando del lenguaje de programación PHP, ¿sí? Las variables se deben mostrar con las siguientes opciones o con las siguientes funciones, porque estos son funciones ya. Siempre que tú veas algo así en PHP o en un lenguaje de programación, es una función, ¿sí? Entonces encontramos con la función echo, que se escribe hecho, pero se lee echo, ¿verdad? Entre paréntesis, vamos a mostrar el valor de esa variable, ¿sí? O también lo podemos hacer con la función print, entre paréntesis, punto y coma, y mostramos lo que tiene esa variable, ¿sí? Son dos formas de hacerlo que nos va a mostrar exactamente lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, los autores normalmente siempre utilizan acá la palabra echo, ¿sí? Mira este ejemplo que tú lo puedes ir haciendo allá en tu PC, pero yo te lo tengo. Tenemos el encabezado. Y esto que tú ves aquí, este encabezado del head, esto es HTML. Mira que aquí esto es HTML, ¿cierto? El head. El título que crea, por ejemplo, aquí, que contiene, son etiquetas del lenguaje HTML5, ¿verdad? Y aquí cierran las etiquetas. Entonces, ¿cuándo empieza mi código PHP? Siempre en el editor de texto que yo estoy utilizando, siempre cuando encuentre esta etiqueta que abre menor que, y el interrogante de pregunta, el interrogante que cierra pregunta, más la palabra PHP, ahí estoy abriendo el código de PHP, ¿sí? O sea, lo que está aquí arriba, en este caso, es código HTML, ¿sí? Tú puedes aquí en un código HTML escribir también todo lo que tú quieras, pero ¿cuándo sé yo que ya estoy trabajando PHP? Cuando inicio con esta etiqueta, ¿ya? El menor que cierra pregunta y la palabra PHP. Ya todo lo que está de ahí en adelante es código PHP. Entonces, para ver los ejemplos que estábamos diciendo allá, aquí tenemos asignación del signo peso más el nombre de la variable, igual a 5. O tú mencionabas que era punto, aquí es punto y coma, siempre hay que cerrar con punto y coma, ¿ya? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es asignar un valor numérico a la letra A, que es el número 5, ¿sí? Entonces, de esta forma estamos asignando un valor numérico de 5 a la letra A. ¿Qué pasa si yo quisiera asignarle un valor de un carácter o una cadena de caracteres? Mira la otra forma. Declaro mi variable para darle a entender a PHP que es una variable, tengo que antecederla del signo peso, ¿verdad? Entonces, signo peso, el nombre de la variable, en este caso es B, y lo hago igual a 7. Pero a diferencia del anterior, el 7 lo coloco entre comillas para indicarle que es un dato string o cadena de carácter, ¿sí? Entonces, él me va a mostrar el 7 si yo le doy a imprimir a esta variable, pero PHP no lo reconoce como un tipo de texto numérico, sino como un tipo de texto cadena de carácter, que es la diferencia.
¿Preguntas con eso hasta aquí? No, profe, ninguna hasta el momento. Bueno, ¿cómo imprimo yo cada uno de esos valores? ¿Verdad? Entonces, simplemente le doy la función echo, ¿verdad? Y le digo, imprímame A, imprímame B, y ya él me va a imprimir los diferentes valores que tiene esas variables. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, te voy a compartir. Vamos a hacer aquí un ejemplo rapidito para que mires. Te lo voy a compartir aquí en el chat. Esto es un editor de texto en línea, para que lo puedes utilizar también. Entonces, mira aquí, yo declaré mi código HTML, ¿cierto? Esto es código HTML hasta aquí. Dentro del body, que es el cuerpo de mi programa en HTML, voy a escribir el código PHP, ¿verdad? Que es este. Entonces, siempre abro con el menor que, cierra pregunta, el signo de interrogación que cierra la pregunta, y la palabra PHP. Entonces, voy a declarar una variable. Para eso le coloco el signo peso, el nombre de la variable, en este caso es X, le voy a asignar con el igual un valor a esa variable de 10, ¿verdad? De 10. Eso quiere decir que él debe mostrar el número 10. Sin embargo, aquí tengo una operación, ¿verdad? Que le estoy diciendo que le reste a ese, réstele 1. Vamos a quitarle esto primero. Si yo lo ejecuto así, run, me debe mostrar el valor 10. Perdón. Eco. Vamos a quitarle esto. Debe mostrar el valor 10. ¿Sí? Sin embargo, mira que aquí yo le estoy diciendo a 10, cuando yo digo menos menos, en programación menos menos, estoy diciendo réstele a la variable X que vale 10. Mira, a esta variable X vale 10. Ya él sabe que vale 10. Réstele 1. Cuando yo digo menos menos, es réstele 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si eso es verdad. Ya, mira, aquí está. Es como si yo hiciera esto. ¿Sí? Si yo hiciera eso, 1. Sí, Perdón. hasta ahí. Es como si yo hiciera, perdón, esto. No, así no es. Como si yo hiciera esto. ¿Ya? Menos uno. Sí. ¿Listo? Bien. Entonces, eso para ir aclarando cositas. ¿Ya? Ahora, habíamos hablado que si yo de pronto quiero declarar otra variable B, ¿verdad? Tú puedes declarar variable B, ¿sí? Y a esa variable B vamos a asignarle, qué sé yo, un 5, ¿sí? Si finalizo con punto y coma, y ahora yo quiero decirle, listo, imprímame, muéstreme la variable X, muéstreme la variable Y, perdón, B, punto y coma, ¿sí? Debería demostrarme dos resultados acá. Bueno, tengo que ponerle, aquí me está mostrando 10 y el 5. Lo que pasa es que aquí, como te das cuenta en el ejemplo, tengo que ponerle de pronto ver el salto de página para que no me quede en la misma línea, ¿sí? Mira, con esta línea hacemos que el texto que aparece en la pantalla se muestre en negrita y con tamaño de letra grande. Bueno, este es tamaño de letra grande, pero vamos a ver para saltarlo de línea, porque hay que saltarle de línea porque sí, con el BR, ¿ya? Para que, Entonces, sí, sí, ahí ya lo. sí, mira, con este, con BR, eco BR, ¿sí? Sí, Ya tendríamos que tenerlo aquí, eco, entre comillas, BR, ¿sí? Así como está aquí, las comillas van acá. ¿Por qué? Porque si nos está mostrando el texto en la misma línea, entonces ahí diría, no, pero me está diciendo que es 105 y no es 105, me está mostrando 10 y me está mostrando 5, ¿sí? Vamos a ver ahora qué pasa. Ok, hay un error. ¿Cuál es el error que hay? A ver,
El punto y Segundo. coma, ¿dónde está? El punto y coma en el eco BR. Oye, vamos a decir verdad. No, tiene el BR con comillas, profe. No, así es. Así es con comillas. Faltaba el punto y coma. No lo coloqué. Ahora la importancia siempre de cerrar la línea. Porque si tú no cierras la línea, le estás diciendo que esto hace parte de esto. ¿Sí? Entonces, con la línea tú dices, bueno, aquí es una línea independiente a las otras. ¿Sí? Entonces, ahora yo quiero decir aquí, eco, ¿sí? Yo quiero decir que haga esto. X más la variable quién. Vamos a ver qué resulta aquí. Ah, bueno, ¿qué pasó aquí? Nuevamente, tengo que darle un salto de página, porque si no me está mostrando el valor de B pegado con el otro. ¿Sí? Así, vamos a ver. Entonces ya tenemos, mira, me está mostrando, yo aquí declaré X y le declaré B. Aquí le digo, imprima el valor de X. ¿Cuál es? 10. Imprima el valor de B. ¿Cuál es? 5. Y aquí le estoy diciendo, imprima o muestre en pantalla el valor de X más B. ¿Cuánto es X más B? 5, perdón, 10 más 5 es igual a 15. Entonces, todo esto son código perdón, este es código PHP y todo esto es código HTML, este que está acá. Entonces tengo un código PHP dentro de un código HTML que me lo está mostrando por un navegador. Entonces mira que ya estoy aquí haciendo programación PHP. Aquí solamente estamos manipulando variables, ¿verdad? ¿Qué tal si yo ahorita entonces digo aquí, declaro una variable que se llame... Bueno, mentira, voy a hacer algo aquí para que veamos lo que te expliqué ahorita sobre esto. Vamos a declarar aquí, entre comillas, 5, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Aquí mostró 5, ¿sí? Y Sí, también imprimió el valor de 15, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual él aquí está interpretando el 5 como una cadena de carácter, pero está interpretando el valor 5, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Mm? fue, Mira el no, resultado. eso me puso mal a las. Ya aquí él no hizo suma porque él dice, ah, listo, no, aquí el valor de B no es un número, es un nombre. Entonces ya en la suma, él no suma esa cadena de caracteres. Él me da la resta de 10, o sea, él está sumando el valor numérico de 10 que encontró en la variable X, pero no está sumando lo que tiene la variable B. ¿Por qué? Porque no es un número, es una cadena de carácter. ¿Ya? ¿Sí, sí viste eso que pasó ahí? Listo, entonces esos ejercicios, importante que los vaya realizando en casa para que vayamos eh, practicando, ¿no? Una constante, acá la diferencia de una constante es que tú declaras una constante y esa no cambia. Por ejemplo, la velocidad de la luz es una constante, la gravedad es una constante, el pi es una constante. Entonces son valores que normalmente no cambian, o sea, valores que no cambian en el programa. Por ejemplo, tú declaras una constante que el nombre del creador digamos, del programa se llama tal y no va a cambiar durante todo el programa, entonces eso sería una constante porque nunca cambia el valor. ¿Ya? Entonces la diferencia entre variables y constantes. ¿Preguntas con eso?
No, profe, ninguna hasta ahí. Bueno, entonces, la otra diferencia es que, ¿te acuerdas que la variable la señalabas con con un signo de peso? Bueno, la constante lleva la palabra define. Se escribe define, pero se lee define. ¿Ya? Y con eso se entiende que lo que viene aquí es una constante. ¿Ya? Por ejemplo, mira que aquí está el ejemplo. La capital de España, esa es una que nunca va a variar. ¿Sí? Entonces, como es una como no va a variar nunca, se declara como un define, una constante. ¿Por qué? Porque la capital de España siempre va a ser Madrid. ¿Ya? Así sucesivamente. Yo les mencionaba también en la sesión anterior que hay que hacer un buen análisis de los requerimientos del programa y para eso hay que tener en cuenta los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales que se describen la funcionalidad del sistema y los requerimientos no funcionales que suelen ser restricciones al sistema. Por ejemplo, el tiempo de respuesta o para su proceso de un desarrollo, en fin. Son aquellas cosas que son las restricciones a ese programa y las funcionales son todas las que describen la funcionalidad de ese sistema. Es importante que tengamos claro cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales. Normalmente cuando uno hace una aplicación web, mantiene una estructura. Aquí está pronto una referencia pues, que ayuda a hacer esa consulta. Se mantiene aquí la estructura en HTML5, el encabezado, aquí iría el nav, los artículos, cada artículo tiene una sesión, el side, que es donde va como la parte de noticia, también se puede colocar el autor de esa página, ¿verdad? Y el footer, que es donde se colocan los derechos de autor, los pies de página y todo ese tema en una aplicación web. Bueno, ya el desarrollo del trabajo, la primera parte, se busca que ustedes interpreten los requerimientos que se está pidiendo para el desarrollo de una aplicación, de un banco, ¿verdad? Perdón, la aplicación de un hotel. Vamos a hacer la aplicación de un hotel, ¿sí? Y lo que buscamos aquí es que se puedan mostrar, ¿sí? Mostrar la oferta de los servicios, la oferta de los productos y servicios para las personas naturales, oferta de productos y servicios para las personas naturales y la atención al cliente. Todo eso debe contenerlo en primer momento, ese primer diseño de esa página que ustedes van a hacer, ¿verdad? También deben de consultar eh, otros sitios web para que tengan unas orientaciones respecto a eso. En primera instancia van a hacer una primera hoja que tenga como este esquema que está aquí, ¿verdad? Un ejemplo de una página y dice contáctenos, cotizaciones y restricciones. Aquí que puedan tener unas pestañitas, que puedan mostrar los valores. Esto es lo que se espera que ustedes hagan en la primera parte de esta actividad. En la guía pues están las indicaciones, hay que crear el framework, ¿verdad? El esquema que necesitamos, que también lo llaman el Wireframe, ¿sí? Entonces, pueden utilizar herramientas como Lucidchart, Pencil, que son herramientas que también permiten hacer esto en línea, como Cacao, que son herramientas en línea que permiten hacer todos estos diseños. Después de eso, pues, tienen que crear unas carpetas en línea, ¿sí? Pueden utilizar Google Drive o OneDrive, donde van a estructurar, por ejemplo, las animaciones en una carpeta, las imágenes que utilizan para la página en otra carpeta, el sonido, videos, todo eso deben de hacerlo, ya sea en OneDrive o en Google Drive. ¿Para qué? Para que todo lo que vayan desarrollando lo van almacenando en estas carpetas bien estructuraditos, ¿ya?
bueno, aquí tienen que hacer los ejercicios con el paso 3, construir y ejecutar un script donde utilicen variables, ya haciendo uso a ese primer diseño que ustedes están haciendo. Para eso pues pueden utilizar lo que el One Server, el App Server o el WebSAN mismo como servidor, y ya sea, pueden también utilizar ya sea el Sublime Ben 3 como editor de texto, o pueden utilizar también Visual Studio Code. Ya ustedes mirarán cuál es de su preferencia. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. Luego tienen que crear estas tablitas como les indica la guía, ¿verdad? Aquí hay unas operaciones matemáticas. Para eso van a hacer uso de PHP para crear esas operaciones matemáticas y mostrarlas más o menos cómo se indican en estas tablas. En la parte 2, pues tienen que ya entregar el trabajo con todas con todo lo que se ha solicitado anteriormente. Eso básicamente es lo que hay que hacer en esta fase. No sé si tienes preguntas hasta aquí, segundo. No, profe, hasta el momento no. Ya, Bueno, ya por con hoy vamos esta a dejar aquí. ya. Más adelante vamos a hacer, voy a programar para otra semana, pero te veo que asisten muy poquitos. Programar un taller ya práctico, ¿sí? Donde vamos a ya tener montado las herramientas, que es lo ideal, ya sea la Visual Studio Code, y empezar ya a desarrollar ya en vivo y en directo. Pero para eso, yo necesito que usted y pues los compañeros que vean esta web vayan avanzando, porque no es lo mismo venir desde cero a que ya ustedes hayan avanzado y tengan preguntas directas. Ya, profe, mire, estoy haciendo esto, pero me sale este error y estoy diseñando esto y no sale lo que quiero, ya cosas muy concretas, ¿sí? Porque es que si yo empiezo a hacer, ustedes empiezan a ver, yo necesito que ustedes vayan realizando al mismo tiempo, ¿sí? Sí, profe. Vale, segundo, Profe, entonces, ¿sí? de pronto para esto de la asistencia, la mayoría es por complejidad de las situaciones laborales. Entonces, no sé si se podrían programar la siguiente web conferencia en horas de la noche. Yo Mira creo que que yo después de las también he 18. hecho web conferencias en la noche y porque yo tengo otro curso y nada, tampoco asisten. Eso no es por el horario, ¿ya? No sé qué está pasando. Por eso decidí dejarlas en la tarde, porque yo tengo otro curso y lo hago en la noche y también igual, asisten muy poquitos. Pero vale, voy a No, tener en profe. cuenta tu sugerencia. Los talleres voy a tratar de hacerlos en la noche, ¿oíste? Sí, sí, es que, bueno, yo sé que asisten poco, pero bueno, hay algunos compañeros que quizás sí se pueden conectar en la noche, o si no, realizar una sola para todos los cursos, si es el mismo, si vamos en la misma técnica, en la misma clases. Vale. No te preocupes, los talleres que voy a hacer con ustedes los voy a hacer en la noche para que puedan asistir. Pero la web ya la programé en estos horarios a las 2, pero los talleres sí los puedo hacer más flexibles en la noche para tener en cuenta tu solicitud y pues te quede más fácil participar. Bueno, profe. Vale, profe, Listo, muchas gracias. segundo. Bueno, espero que te quede claro lo que hay que hacer. Vaya adelantando, cualquier cosita va a estar pendiente ahí en el chat, me escribes por aquí, por este medio. Y pues, adelante. ¿Cuál es mi recomendación? Ah, Practique, porque si Ya a usted partir de momento, practica, ya, sí, te a escucho. partir del momento con estas, a partir del momento con estas bases ya vuelvo a retomar, ya inicio el trabajo y cualquier duda que tenga con respecto a, creo que las dudas van a surgir al momento de imprimir la tabla o algo con PHP, entonces cualquier duda que tenga le voy escribiendo al Skype, profe. Perfecto, claro que sí. Bueno, muy buena tarde. Gracias por participar. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego.